Muy buenas tardes tengan todos ustedes, bienvenidos a Memorial del 2024. Pues en esta ocasión me ha llamado la atención que no hay encuestas en las que se palpe el sentir de la sociedad, no con respecto a sus preferencias electorales, porque de eso se tratan muchas de esas encuestas, sino me refiero al ánimo popular en torno a cómo están viviendo este cierre de sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Yo recuerdo que cuando terminó el sexenio de Felipe Calderón, 15 de septiembre, le gritaban asesino. También ustedes recordarán que ya casi al llegar al final de su mandato, pues Enrique Peña Nieto decía que había una cosa así que denominó mal humor social. Yo no digo que ahora con Andrés Manuel López Obrador y su cierre de sexenio todos estén brincando de alegría, pero sí me parece que tanto en el sector empresarial hay un poco de más estabilidad porque no les ha ido tan mal en este sexenio, y entre la sociedad, pues habiendo sobrevivido a una pandemia con su consecuente decrecimiento, y en virtud de que durante esa temporada recibieron apoyos oficiales, incluso se los adelantaron varias veces, pues sobrevivimos a la pandemia. Y de ahí para acá, pues más o menos ha sido un poco de recuperación a los niveles por lo menos que estábamos en 2018. Aquel crecimiento que prometía Andrés Manuel López Obrador del 6% anual, pues va a quedar en el olvido. Pero después de lo que hemos pasado con la pandemia y la guerra en Ucrania, pues creo que no nos podemos quejar tanto. No puede haber tan mal ánimo social, como decía Peña Nieto, porque a final de cuentas hay países, y no es porque sea consuelo de tontos, pero hay países que aplicaron la medicina amarga, la del neoliberalismo, la de endeudarse, la de financiar a los ricos para que sigan siéndolo, y no al pueblo. Y les fue mal. Y a nosotros, con el financiamiento a la gente, pues pudimos superar la pandemia. Muchas personas de la tercera edad recibieron los estímulos, los apoyos de su pensión, los jóvenes, las personas con discapacidad o capacidades diferentes. Eso nutrió económicamente a una sociedad que de repente tal vez perdió su empleo o el negocio en el que trabajaban o su pequeña microempresa se vio resquebrajada. Insisto, no podemos cantar victoria de que ya superamos esa crisis. A lo más que podemos aspirar es a recuperar los niveles que teníamos en 2018, y sin embargo el INEGI nos dice que pues bueno, ha mejorado un tanto cuanto la capacidad de compra y que se ha abatido la pobreza, esa que quizá tal vez se haya agudizado un poco en la pandemia, pero que por lo menos ya después de que se declaró su término formalmente, paulatinamente también, pues fueron mejorando las cosas. ¿Con qué ánimo ve la sociedad este fin de sexenio? A mí me parece que por lo pronto, y es un tema que ya había abordado más ampliamente antes, me parece que le da mucha confianza a la gente, que es a final de cuentas la que vota, porque los empresarios y los potentados, pues, si ustedes quieren, sumemos 20 en todo el país que acaparan la riqueza, pero son 20 votos. Los que realmente importan, porque son la mayoría, son los de la sociedad. Y si consideramos que con esos programas, y por eso lo menciono, más o menos en sus padrones de beneficiarios, Morena y el presidente suman más o menos entre 26 y 28 millones de personas,
creo que ya tienen una base muy, muy confiable y muy sólida para acudir a las urnas en 2024. Eso y el descrédito de la oposición o de las oposiciones. Y en cierta medida yo percibo, no sé si compartan la opinión, percibo que la gente, si bien no le va como quisiera, encuentra un poco de satisfacción en el hecho de que el PRD va a desaparecer, el PRI y el PAN quedarán en riesgo de desaparecer, particularmente el PAN, que tiene apenas alcanza el número límite de militantes para conservar el registro, y que después de 2024, cuando la gente despierte un día después de las elecciones y vea que un mayor número de gubernaturas le fueron arrebatadas a los partidos, estos viejos anquilosados, PRI, PAN, por lo menos el PRD tiene menos años, pero son bastantes. Y diría el PRD porque esas son sus siglas, pero más bien los chuchos tienen menos tiempo en el poder. Así que, pero aquellos otros dos partidos que son históricos por el número de años que han estado figurando en el escenario político, el hecho de que la sociedad vea con alegría de que le va a tocar las golondrinas, de que tiene el poder con su sufragio de hacerlos a un lado, creo que eso entusiasma a muchos. Quizá no sirva de gran cosa, es decir, muchos han de pensar, a mí de qué me sirve que desaparezcan o no. Yo creo que de mucho, porque eso va a obligar a un reagrupamiento quizá, a fin de que ahora sí piensen en serio qué van a hacer como oposición, porque hasta ahora han jugado solamente con una vuelta al pasado, con su soberbia al tope y sin escuchar a la gente que clama, pues ya desaparezcanos, no los queremos, no sirven de nada. Otra vez las encuestas eso demuestran, que la sociedad estaría feliz de verlos desaparecer. Pero a eso, bueno, quizá porque como dije al principio no hay encuestas, a eso no le prestan atención ni PRI, PAN, PRD. Están conscientes de su situación, el PRD, de que va a desaparecer o que será un partido que quizás solo en el Distrito Federal, o antes Distrito Federal, ahora Ciudad de México, y unos cuantos cotitos de poder con los despistados, conserve registro ya no nacional, porque no le va a alcanzar, sino en unas cuantas y muy focalizadas entidades. Y eso a la inercia de ir tal vez en coalición, o quizá eso haya sido su perdición. Quienes diseñaron, tramaron esta alianza por México, no pensaron que al hacer esa mezcolanza de ideologías y de pérdida de identidad, no solo perdían los partidos, perdía el frente mismo. Y aún así revueltos y como están unidos, entre comillas, pues de verdad lo que percibo después de ver las encuestas es que a la gente le urge que se vayan. E insisto en que es sano, porque entonces sí se dará paso a una reflexión profunda, al surgimiento de nuevos líderes, aunque yo no veo cómo le van a arrebatar el discurso de primero los pobres, por el bien de todos, cómo le van a arrebatar si no tienen el poder la capacidad de dar pensiones a adultos mayores, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Con qué argumento una nueva fuerza política? En la de Marcelo no creo, así que denla por descartada. Pero cualquier movimiento que quiera surgir para oponerse al régimen, creo que le van a faltar argumentos. Y sigue siendo peligroso, porque sí hay mucho que criticar de este gobierno que se va. Y a medida que llegue Claudia Sheinbaum
y ya no esté Andrés Manuel López Obrador, es el momento coyuntural para aprovecharlo. Bueno, tendremos que esperar hasta 2025 para ver cuántos partidos se apuntan para arrebatar el poder a Morena. Dudo mucho. Pues sí, se van a inscribir muchísimos y surgirán muchos líderes o pseudo líderes o vivales. Pero para arrebatarle realmente el poder a Morena, por lo menos con este discurso del pasado no, quedó ya claro con qué discurso vendrán para tratar de quitarlo del poder. A este partido de reciente creación cumplirá más o menos en el 25 10 años, más o menos. Entonces, no veo cómo pueda ninguna fuerza emergente, no imagino siquiera de dónde puede salir o surgir. Creo que hay más posibilidades con el desgaste natural que puede tener Claudia Sheinbaum, con el hecho de que he mencionado aquí que no transmite, y con las trampas que le puedan poner, o las cosas que sea incapaz de resolver, como la inseguridad, los casos destacados como Ayotzinapa, etcétera, etcétera. Porque no transmite, no tiene el carisma de Andrés Manuel, y además ya con él retirado. Bueno, creo que para Claudia el camino es fácil si prescinde de ese carisma que no tiene, ni le presta atención y se enfoca en los resultados. Y eso creo que todos se lo agradeceríamos. Vamos a ver. Por lo pronto, este país sigue huérfano de oposición y la que hay, vuelvo a insistir, es para dar risa. Hasta aquí por ahora. Sugerencias, comentarios, críticas, nos encantará leerlas. Cuídense mucho. Hasta pronto.